Este programa se basa en información confirmada hasta el sábado 3 de enero a las 12 del mediodía y a partir de ese punto, lo que vamos a trabajar no es el desenlace político, sino el impacto humano, social y de conciencia que este hecho ya activó en el mundo. Cuando una noticia estalla a nivel global, lo primero que se rompe no es la verdad, es el orden de la información, los titulares cruzados, las versiones opuestas, opiniones disfrazadas de hechos y personas tratando de entender algo mientras el relato cambia minuto a minuto. Por eso, antes de interpretar, hay que ordenar. Hasta el sábado 3 de enero a las 12 del mediodía, lo que está confirmado no por redes, no por rumores, sino por comunicados oficiales y medios internacionales, es lo siguiente. Hubo una operación liderada por Estados Unidos en territorio venezolano. Esa operación incluyó acciones militares y de seguridad que se desarrollaron en distintos puntos del país. El gobierno estadounidense anunció públicamente la captura y traslado fuera de Venezuela de Nicolás Maduro y de su esposa, con el argumento de que deberían enfrentar cargos en suelo norteamericano. El gobierno venezolano, por su parte, declaró estado de emergencia, denunció la operación como una agresión directa a su soberanía y exigió información concreta y pruebas formales sobre el paradero y estado de las personas mencionadas. Hasta acá, esto es lo real. No lo que creemos, no lo que suponemos, no lo que queremos que pase. Esto es importante decirlo así porque cuando los hechos no se ordenan, el ser humano llena los espacios vacíos con miedo o con fantasía. Ahora bien, también hay algo igual de importante. Que un hecho esté confirmado no significa que esté completo y que una versión sea oficial no significa que cierre la historia. Lo que tenemos es un punto de quiebre, no un final, y ese punto de quiebre es suficiente para activar algo profundo en millones de personas, incluso aunque mañana aparezcan nuevos datos, aclaraciones o contradicciones. Porque el impacto no se produce cuando la historia termina, el impacto se produce cuando la estabilidad se rompe. Este tipo de hechos toca fibras sensibles porque no hablan solo de un país, hablan de cómo se ejerce el poder, de quién decide, de quién interviene y de qué tan frágil son las estructuras que dábamos por seguras. Y acá aparece algo clave que casi nadie dice. La mayoría de las personas no está discutiendo este tema por conocimiento político. Lo está discutiendo por sensación interna. Esa sensación de injusticia, de alivio, de amenaza, de repetición histórica. Cada una de esas sensaciones depende menos de los hechos técnicos y más de la memoria emocional, que es colectiva. Por eso, aunque todavía falten datos, aunque haya contradicciones, aunque mañana algo se confirme o se desmienta, el efecto ya ocurrió. El mundo recibió un mensaje claro. El orden puede romperse de un momento a otro y cuando ese mensaje entra en el sistema humano, no entra como información, entra como alerta. Los gobiernos reaccionan con comunicados, los medios reaccionan con titulares, pero las personas reaccionan con el cuerpo y ahí empieza el verdadero tema. Independientemente de cómo continúe esta historia, hasta el sábado 3 de enero al mediodía, hay algo que ya es irreversible. El mundo entró en un nuevo estado de alerta, no porque todo esté definido, sino precisamente porque nada está cerrado. Y cuando el poder se vuelve incierto, lo que se activa no es la política, es el miedo, la expectativa y la tensión humana. Cuando una noticia de este tamaño aparece, una intervención militar, una captura anunciada, un estado de emergencia, el cuerpo no pregunta si la información es completa o incompleta. El cuerpo detecta inestabilidad y cuando detecta inestabilidad activa modo alerta. Esto es biología, no ideología. El corazón acelera un poco, la respiración se vuelve más superficial, la mente empieza a anticipar escenarios, incluso en personas que dicen esto no me afecta, está lejos. Y sí,
se afecta porque el cuerpo humano no responde a la distancia geográfica, responde a la percepción de amenaza al orden. Este tipo de noticias despiertan algo muy antiguo en el ser humano, la sensación de que el mundo puede cambiar de un momento a otro sin pedir permiso. Y ahí aparecen emociones que muchas veces no se reconocen como tales, como por ejemplo la inquietud sin causa clara, la irritabilidad, ansiedad leve, dificultad para concentrarse y la necesidad compulsiva de informarse más. No porque la persona quiera saber más, sino porque el cuerpo busca recuperar control. El problema es que el control no aparece y entonces se entra en un círculo de más información, más confusión, más tensión y acá pasa algo clave. Muchas personas no saben que están reaccionando emocionalmente, creen que están opinando, creen que están analizando, pero en realidad están descargando una emoción activa. Por eso se discute con enojo, se defiende una postura sin escuchar, se ataca al que piensa distinto. No porque el otro esté equivocado, sino porque el cuerpo está sobrepasado. Este impacto humano no distingue nivel cultural, económico o educativo. Le pasa al que estudió política y al que no. Le pasa al que está directamente involucrado y al que solo mira de lejos. Porque lo que se activa no es el pensamiento político, es el instinto de supervivencia emocional. Y hay algo todavía más profundo. Este tipo de noticias reactiva memorias internas, personas que vivieron crisis, personas que atravesaron pérdidas, personas que crecieron en contextos inestables. El cuerpo recuerda, aunque la mente no lo sepa explicar. Por eso hay gente que siente miedo sin entender por qué. Y por eso hay gente que siente esperanza exagerada como si ahora todo fuera a cambiar. Ambas cosas son reacciones al mismo estímulo, incertidumbre. Y cuando la incertidumbre aparece, el ser humano tiende a dos extremos. O se paraliza o se ilusiona en exceso. Ambas son formas de intentar calmar el sistema nervioso, pero ninguna trae claridad. La claridad aparece cuando se entiende qué está pasando adentro, no solo lo que está pasando afuera. Y acá es donde esta noticia deja de ser sobre Venezuela y pasa a ser sobre cada persona que la escucha. Porque la pregunta real no es qué va a pasar políticamente. La pregunta real es qué se activó en mí cuando escuché esto. Este tipo de noticias no afecta primero a la mente, afecta al cuerpo y activa alerta, miedo o esperanza antes de que exista una opinión formada. Por eso, muchas reacciones que vemos no son ideológicas, son emocionales. Y mientras no se reconozca eso, las personas seguirán discutiendo desde la tensión interna, no desde la claridad. Cuando el impacto deja de ser individual y se multiplica por millones de personas, lo que aparece ya no es solo emoción personal, aparece el comportamiento social y las sociedades, iguales que las personas, no reaccionan con claridad cuando están en alerta. Reaccionan con defensa, con polarización y simplificación. Este tipo de noticias no genera conversación, sino que genera bandos. De un lado quienes celebran, del otro lado quienes condenan. Y en el medio una enorme mayoría que no sabe bien qué pensar, pero sienten que tienen que posicionarse. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando una sociedad entra en incertidumbre, necesita un orden rápido. Y el orden rápido casi siempre viene en forma de relatos simples. Esto es bueno o malo. Esto justifica o abuso. Esto es liberación o invasión. El problema es que la realidad no es simple, pero el sistema emocional colectivo no tolera la complejidad cuando está activado. Entonces se reduce todo a consignas. Las redes sociales amplifican este fenómeno no porque las redes sean malas, sino porque funcionan como resonadores emocionales. Una emoción intensa se replica miles de veces en segundos y cuando más intensifica esto, más visibilidad
tiene. Por eso, en estos contextos, los mensajes moderados no circulan, las dudas no se escuchan, la reflexión profunda queda tapada. Lo que sí circula es el enojo, la euforia, la acusación, la burla, el miedo. Y esto no es exclusivo de Venezuela, es un patrón global donde cada sociedad proyecta en esta noticia sus propias tensiones no resueltas. Países con intervenciones externas sienten amenaza, países con estructuras fuertes sienten reafirmación de poder, sociedades cansadas sienten ilusión de cambio, sociedades fracturadas se dividen todavía más. La noticia actúa como disparador, pero el contenido real viene de antes. Por eso, no es un error creer que la noticia divide la sociedad. La noticia revela divisiones que ya estaban ahí y cuando esas divisiones salen a la superficie aparece algo peligroso. La deshumanización del otro. El que piensa distinto deja de ser una persona y pasa a ser un ignorante, un vendido, un cómplice, un enemigo. Eso es una señal clara de que la sociedad está reaccionando desde el miedo, no desde la comprensión. Y cuanto más miedo hay, más se busca un responsable externo, un culpable, un villano, un salvador. Este mecanismo es viejo pero sigue funcionando. El problema es que no resuelve nada, solo posterga el conflicto interno. Cuando una sociedad se acostumbra a reaccionar así, pierde la capacidad de pensar colectivamente, se vuelve reactiva, no consciente, y ahí es donde el impacto social de esta noticia se vuelve realmente grave. No por lo que pasó, sino por lo que como nosotros estamos reaccionando ante esto que se nos está enseñando. Cuando una noticia de ese tamaño sacude al mundo, las sociedades no reaccionan con pensamiento, reaccionan con emoción amplificada. La polarización, los bandos y los discursos extremos no son señales de claridad política, son señales de miedo colectivo y una sociedad que reacciona desde el miedo pierde aunque crea que está ganando. Una de las grandes ilusiones de nuestro tiempo es creer que el mundo ve las noticias de la misma manera. Y no, no es así. El mismo hecho, el mismo titular, la misma imagen, activa lecturas completamente distintas según la historia, la memoria y la estructura emocional de cada región. Y entender esto es clave para no quedar atrapados en una sola mirada. Vamos a hablar de Latinoamérica, porque en Latinoamérica esta noticia no se vive como algo nuevo, se vive como que algo ya pasó y pasó muchas veces. Intervenciones externas, cambios abruptos de poder, promesas de orden, promesas de libertad, promesas de estabilidad. Por eso, la reacción latinoamericana es ambigua y profunda a la vez. Hay personas que sienten alivio, otras sienten temor, muchas sienten desconfianza, no porque quieran cambios, sino porque la historia les enseñó que no todo cambio trae mejora real. Latinoamérica tiene memoria corporal y esa memoria dice cuidado, no es ingenuidad, es experiencia acumulada. En Estados Unidos, la lectura es distinta. Acá, la noticia se procesa desde la acción y la decisión. Se habla de control, de orden, de liderazgo, de justicia. El impacto emocional existe, pero queda más contenido. Prima la narrativa de hacer lo que hay que hacer. No se mira tanto el pasado, se mira el resultado. Esto no es bueno ni malo, es una forma cultural de entender el poder. En Europa se observa con distancia y cautela. El foco está puesto en precedentes, legalidad, estabilidad, derechos humanos. No hay euforia ni dramatismo excesivo, hay análisis. Europa no vive esto como algo propio, pero sí como algo que pueda alterar equilibrios. La emoción queda en segundo plano, la estructura institucional en primero. En Rusia, la lectura es estratégica, no se reacciona de inmediato, no se sobreactúa, se observa.
¿Quién movió la ficha? ¿Qué mensaje se envió? ¿Qué lugar ocupa cada actor? Y no hay sorpresa emocional, hay cálculo matemático. Rusia no mira el hecho como noticia, lo mira como movimiento en el tablero. En China, la reacción es silenciosa, no porque no importe, sino porque la estabilidad es el valor principal y se prioriza el largo plazo, el equilibrio, el orden donde no hay pronunciamientos emocionales, hay espera. China entiende el poder como proceso, no como evento. Ahora bien, cuando juntamos todas estas miradas, aparece algo que es revelador. Cada región interpreta el mismo hecho según su relación histórica con el poder, no según la verdad absoluta, no según una moral universal, según su experiencia. Latinoamérica lo hace desde la herida, Estados Unidos desde la acción, Europa desde la norma, Rusia desde la estrategia, China desde la estabilidad. Y ninguna de esas miradas por sí solo explica el todo. El mundo no está dividido por opiniones, está fragmentado por historias distintas, donde cada región interpreta el poder según lo que ya vivió. Por eso, discutir quién tiene la razón sin entender desde dónde mira cada uno, solo profundiza la incomprensión global. Si ordenamos todo lo que vimos hasta ahora, los hechos confirmados, la reacción del cuerpo humano, el comportamiento social y las miradas regionales, aparece una imagen que ya no pertenece a un país ni a un gobierno, pertenece al estado del mundo, y ese estado se puede decir con total claridad que la humanidad está cansada y en transición, cansada de la incertidumbre constante, cansada de relatos que cambian todo el tiempo, cansado de promesas de orden que no terminan de ordenar nada, cansada de sentir que el futuro depende siempre de decisiones tomadas lejos de su propia vida. Este tipo de hechos no impactan solo por su magnitud política, impactan porque confirman una sensación previa que ya estaba instalada, la sensación de que el mundo es frágil y cuando la fragilidad se vuelve visible, se cae en una ilusión muy profunda, la ilusión de control. Durante años, muchas personas sostuvieron consciente o inconscientemente la idea de que hay estructuras sólidas que garantizan estabilidad. Este episodio viene a mostrarte lo contrario. Las estructuras son humanas y lo humano es vulnerable. Eso no es una tragedia, es una verdad, pero aceptarla a esa verdad incomoda porque obliga a soltar la creencia muy arraigada, la creencia de que alguien afuera va a ordenar lo que adentro está desordenado. Cuando cae o se tambalea, una figura de poder no se cae solo un nombre propio, se cae una proyección colectiva, la proyección de seguridad, la proyección de control, la proyección de salvación. Por eso, este tipo de noticias despiertan reacciones tan intensas, porque nos obligan a mirar algo que preferimos evitar. Y eso que preferimos evitar es simple pero incómodo. El poder real no está afuera, está en cómo reaccionamos a lo que pasa. Cuando reaccionamos con miedo, el miedo crece. Cuando reaccionamos con polarización, la grieta se agranda. Cuando reaccionamos con ceguera emocional, perdemos humanidad. Este momento histórico no nos está pidiendo que elijamos bandos, nos está pidiendo madurez. Madurez para tolerar la incertidumbre sin entrar en pánico, para aceptar que no todo tiene respuesta inmediata, para reconocer que las estructuras cambian y que el verdadero orden empieza por dentro. No es un llamado espiritual abstracto, es una necesidad práctica porque una humanidad que no puede sostener la incertidumbre termina entregando su poder al primer relato que promete seguridad. Y ese mecanismo históricamente nunca terminó bien. Este episodio no nos habla solo de política internacional, nos habla de qué tan preparados estamos para vivir en un mundo cambiante sin perder la humanidad. Y la respuesta hoy es clara. No del todo. Pero reconocerlo es el primer paso. Este momento histórico no expone únicamente una crisis de poder externo,
expone una crisis de madurez humana. El mundo no está en caos porque falten líderes, sino porque sobran reacciones y faltan capacidad de sostener la incertidumbre sin perder conciencia. Llegamos al final de este programa y es importante decir algo con total honestidad. Este episodio no se hizo para explicar quién ganó o quién perdió, tampoco para anticipar qué va a pasar mañana ni para tranquilizar con falsas certezas. Se hizo para ordenar lo que ya se activó, porque independientemente de cómo continúe esta historia política, hay algo que ya ocurrió y no se puede deshacer. Millones de personas sintieron que el mundo volvió a moverse sin aviso y eso deja huella. Este programa partió de un hecho concreto, lo congelamos en un punto temporal claro y desde ahí bajamos al cuerpo, a la sociedad, a las regiones y finalmente a la conciencia global. ¿Para qué? Para que no consumamos noticias como ruido, para que no reaccionemos desde el miedo, para que no repitamos discusiones vacías, para que no entreguemos nuestra humanidad al vértigo informativo, porque cuando todo parece inestable, la tentación es buscar respuestas rápidas, culpables claros, salvadores externos, y eso históricamente nunca trajo verdadera claridad. La claridad no aparece cuando el mundo se ordena, aparece cuando aprendemos a no desordenarnos por dentro frente a lo que pasa afuera. Este espacio no existe para decirte qué pensar, existe para ayudarte a pensar mejor, a sentir con más conciencia y a no perderte en medio del ruido global. Este programa te dejó una pregunta. Si te incomodó un poco, si te hizo revisar cómo reaccionas ante las noticias, entonces cumplió su función. Porque la claridad no siempre calma, a veces primero despierta. Soy Ramses Ortega, esto fue Noticias del Mundo desde la claridad humana. Nos volvemos a encontrar en otra noticia y muchas gracias a cada uno que se queda, a cada uno que comparte, a cada uno que le da me gusta, a cada persona que se suscribe. De corazón lo estoy haciendo para cada uno de nosotros y encontrar el mejor entendimiento para poder avanzar en comunión con todos juntos. Dios me los bendiga para los que creen, para los que no también. Yo soy un fiel creyente, así que les mando un fuerte saludo rompecostillas y un abrazo álmico a cada uno de ustedes desde el sentimiento más puro que tengo, desde el sentimiento de dar claridad a cada persona que lo necesite. Muchas gracias y esto es un comienzo de otra faceta dentro de todo lo que voy a compartir con cada uno de ustedes. Muchas gracias por la confianza, por cada mensaje, por cada llamada, por cada comentario, por cada cosa que sucede alrededor de todo esto que estoy creando poco a poco y con pulmón, con garra, con ganas, con intención